Bueno, Llavecita, gracias por estar acá. A la gente que nos escucha, bienvenidos a la Bodega Podcast. Por favor, síganos en YouTube, síganos en Twitter, síganos en Instagram. Estamos también en Spotify y en Apple Podcasts. Este tema de hoy no es uno que yo estuviera promoviendo al interior del grupo. A mí el centrismo colombiano siempre me ha parecido que es un ala que más que proponer distrae, más que construir destruye, pero al interior de nuestro grupo había mucho interés por poder venir a rajar del centro, a criticar al centro, incluso a buscar al centro, porque el mismo centro no se ha encontrado entre ellos mismos. Llevan una década por lo menos buscándose. Mm. Entonces, con el fin de hacer este ejercicio intelectual de, de, de tratar de ubicar al centrismo en la realidad colombiana, en el espectro ideológico colombiano. Nos acompañan hoy entonces Andrés Celis, Andrés Zambrano Curcio, Mateo Arias e Iván Olano Duque. Para romper el hielo, porque digamos hay que ponerle nombres a esto para darle como claridad al espectro. Hace poquito que salió este señor Juan Manuel Galán a prácticamente a darle validez a la narrativa del Departamento de Estado gringo que dice que Colombia no ha luchado contra las drogas, bla, bla, bla. Yo creo que Juan Manuel Galán resultó pelando el cobre y saliéndose del centro y yéndose exactamente para donde todo el mundo lo pensaba, para la derecha. Es decir, Juan Manuel Galán nunca fue de centro y ya nos dejó clarito que no es de centro. Entonces, no sé, así como por hacer un sondeo, ¿a ustedes cuál es la persona que sí les parece de centro en Colombia que valga la pena quizás tener en cuenta? Porque todos los demás, no, a mí ninguno, ni siquiera me genera curiosidad intelectual. ¿A ustedes cuál? Roy. Roy. Ok, buena propuesta. De centro. Pero es que, ¿cómo Pues defines centro tú? O sea, Claro, ¿centro es liberales o centro es lo que dicen ser ideológicos y antipolíticos o apolíticos? claro. Es que si me permiten, compañeros, yo creo que toca partir de discutir qué entendemos por centro en Colombia, Mm. ¿no? Y qué es lo que en llamamos centro Colombia, habitualmente. exacto. Sí, en Colombia, pues para intentar achicar la discusión y enfocarla mejor. Yo propongo algo aquí para el debate de entrada, y es que lo que llamamos normalmente centro en Colombia, en las coordenadas políticas colombianas, es derecha liberal. Epa, apareció Zambrano Curcio con Ya, el centro no existe. acabemos No, esto. sí, es, Se es acabó. derecha, es lo que en cualquier lado es la derecha liberal. Es decir, la derecha que suscribe determinados parámetros liberales, entendidas como, bueno, sí, cierta pluralidad, cierta separación de poderes, em, ciertos conceptos propiamente liberales, pero bueno, eso es lo que llamamos centro. Ahora bien, yo creo que no la ubicación que le damos en Colombia no se corresponde con la importancia que le damos en Colombia. Es decir, esa derecha liberal en todos lados es apenas un agente político más, pero, y les propongo para el debate, creo que en Colombia ese centro es el pilar fundamental de todo aquello que podemos llamar viejo régimen. Es el grupo político, digamos, más funcional, el grupo bisagra y, digamos, el que consolida lo que podríamos denominar como viejo régimen. Pues bueno, para dejarlo ahí, partiría por ese punto. El centro en Colombia es derecha liberal. Ok, ok, eso sería pues muy sensato. Yo lo que siempre he creído del centrismo, y es que el centrismo no existe en los libros ni en las formulaciones teóricas, porque el centrismo resulta siendo un accidente ideológico de cada contexto. Entonces, el centrismo es diferente en Estados Unidos, el centrismo es diferente en Francia, el centrismo se, Ujú. se manifiesta de una forma diferente en España. Y obviamente en Colombia, donde el espectro es, digamos, la extrema derecha, cada vez abre ese espectro más hacia la derecha. Bueno, esta es mi derecha, esta es la otra derecha. En Colombia el centrismo está dilatado en tanto como la derecha estira hacia la derecha, el centrismo también se tiene que estirar un poco hacia allá. Digo, el centrismo colombiano no es similar al centrismo de otro país. Yo creo Eh, que, fíjate un que ejemplo.
Una cosa que yo he notado mucho entre los centristas colombianos, la derecha liberal, es que tienen como una admiración por el Partido Demócrata de los Estados Unidos porque es exactamente lo mismo. Son personas que no Ujú. tienen ningún tipo de propuesta ideológica y simplemente... O sea, mírate las propuestas de campaña de Fajardo o las estrategias de campaña de Fajardo. O sea, es una cantidad de cosas que no tienen valor, no tienen fondo. Nuestros queridos candidatos al Senado que describen todo en términos morales y en términos como vota por mí porque soy bueno y no tengo ningún tipo de propuesta de política pública. Son Y lugares comunes. sí, son lugares comunes, al fin y al cabo. Y realmente el único tipo de persona que se ve atraído por eso es la persona, a mí me gusta decir como es el equivalente a la persona que dice que no le gusta la música. O sea, como que escucha cualquier cosa porque no le gusta la música y no tiene gusto, no sabe de política, mucho solo sabe que no quiere un político que se vea mal porque está operando bajo sus temas de clase y un tema de moral y que tenga una moral como la de ellos. Pero hasta ahí, o sea, simplemente piensan, y entre muchos de esos círculos de mis amigos que he tenido centristas es como que piensan eso, como que si reemplazamos a los políticos por unos que sean moralmente buenos, ya todo se va a arreglar. Y no, o sea, tienes que venir a hacer algo, el poder tienes que tener un programa, una agenda, no simplemente Ujú. que poner a la gente correcta y moralmente superior en el poder. Exacto, y se quedan jugando en ese plano, que es la moral. Para ellos no hay nada programático, no hay nada muy pragmático, por eso es que Fajardo cada 10 años sale a hacer un decálogo de buenas intenciones. Ujú. La decencia, la integridad, la transparencia. E igual El fueron tipo, cuando estaba Rodolfo, igual fueron a correrle a Rodolfo a intentar cooptarle, porque eso también es otra característica del centro liberal que tenemos que mencionar. Es un ente parasitario, es un ente que se Bueno, monta a otros movimientos políticos y trata de capturar su movimiento y poblarlo de su propia burocracia. Pero por sí solo no es capaz de hacerlo. O sea, lo hizo con el uribismo, el santismo, lo hizo con el uribismo en su época, se montaron ellos, ujú. le pudieron hacer el acuerdo de paz y pretendían hacerlo con Rodolfo y Rodolfo los mandó a comer munda, como decimos claro. bueno, pero entonces es posible en Colombia ser moderado. Saludemos a las personas que nos están dando los buenos días ahí en el chat. Buenos días. Buenos días. De hecho, creo que uno de esos es un amigo que está en Alemania, que Ah, es el bueno. Charlie. Pero, y eso me da pie para una cosa, ahorita el SPD en Alemania, aprovechando que Cursis anda por allá, em, básicamente está facilitando, Traduce el SPD, por favor. El Partido Socialdemócrata. Ok, sí, gracias. recuerdo que pasó en 1914, fue lo mismo que pasó en 1933, y es el centro dentro de este purismo. Ahorita me estoy viendo la serie de Mussolini que sacaron, la italiana, buenísima. Buena, Em, buena. buenísima, o sea, y visualmente me encanta. Históricamente, pues como exfascista me parece interesantísima. Pero ahí es la vaina rara. Y Se es complicó el esta mierda centro, ahora sí. el centro más allá de, digamos, lo que podamos categorizarlo, históricamente es una vaina de funcionalismo puro. O sea, de lavarle la cara a la derecha, de permitir el ascenso de unas derechas distintas o por lo menos de unas derechas más extremas, a la vez que sirve de muro de contención para una izquierda un poco más organizada. Porque precisamente desde esta postura moral se paran y dicen como no, jueputa, es que vea, yo estoy a favor de que hayan cambios, pero pues es que los rojos sí están muy locos, no vamos hasta allá. ¿Qué vamos a hacer? Rearmar a Alemania, marica. Cambios de a poquitos y hacia atrás y como le gusta a la derecha, Mm. más o Oiga, yo ahí menos. meto la cucharada cuando Mario se la pregunta quién considera que ustedes es como de centro de ponerle cuidado. Yo hace muchos años hubiese dicho Robledo. Sin, Robledo, Del Moy, pero el mismo Robledo. sí. Y yo de hace muchos centro. años, sí, hace muchos años hubiese dicho Robledo. Pero ahora, justo yo venía revisando, porque yo tengo dos obsesiones. La primera saben que es el uribismo, y la otra es de verdad la gente del centro, y por ejemplo, revisando el perfil de Robledo, al menos pues estuve muy cercano a ellos, a toda su militancia en la época de la mano. Yo creo que ellos tenían posturas de lo que llamamos la derecha liberal, que medianamente uno podía decir, pues sí, pero llega a la presidencia Petro y esa vaina cambia absolutamente, a mi modo de ver, ¿no? O sea, Mm. así No, a siento mí como un poco el Moir riguroso. me parece un trastorno mental particular. Me deja terminar, señor, Dale, porque sí, dale, dale. listo. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a la presidencia Petro? Y es que hay la ruptura interna del MOVIR. Para hacerlo en resumidas cuentas, el MOVIR se divide en dos, en los que el parche de Aurelio Suárez, que se va, se descinde de ahí porque dicen que el sector de Robledo es muy petrista.
¿sí? Entonces, imagínense la vaina mental de decirle a Robledo que él es muy petrista. Ujú. Y se queda la gente de Robledo Lo siendo trauman. oposición pues dura al gobierno, pero ya con unas cuestiones que, ustedes saben, yo le doy madera a Petro por lo que hay que dar, pero hay que darle madera a Petro pues siendo consecuente con lo que uno siempre ha sido. Pero pues esto ya fue que se pasaron un poco de la raya y digámoslo pues así como es y como la realidad lo ha dicho, no tiene nada hacer alianzas y sea programática como ellos lo quieren camuflar con el Mira, o sea, no tiene presentación alguna, de Ujú. ninguna manera uno Y el estar, neoliberalismo. Ujú. pero es que uno está, o sea, Mateo, pero es que uno estar detrás de, perdón, del culo de las naguas, de Piraquive, que fue la fundadora de ese partido, más trucha no puede haber por Mi mamá es ningún de esa otro lado, iglesia. más de esa iglesia. ¿Sí? No, sí, no, joñe. O sea, revisen quién es Piraquive ahí para los que Eh, son, o sea, los escuchas que son medio jóvenes. Uy, esa vieja No es el diablo, jodas. marica. Sí, sí, no jodas. literal. No No, pero es jodas. que eso que ustedes dicen que pasó esta semana, que fue ver a Robledo con Daniel Gómez Gaviria sentados en la misma sala promovida por los religiosos, es como, a ver, el movimiento obrero independiente radical, que creo que ese es el MOI, Revolucionario. Ujú. Revolución. revolucionario, Ah, más los libertarios con el aval de los católicos. Es decir, es ni un salpicón. Esto Pero no. vea mm. que eso demuestra que el Moir al menos sí sigue leyendo el mismo puto texto del presidente Mao de toda la vida. Entonces evitan las Exacto. desviaciones Obvio. de derecha y de izquierda. O sea, es el Exacto. centro invariable confuciano puro. Yo discuto con ellos porque tengo gente conocida desde la universidad, pero, por ejemplo, es que esta vez esa joda de los acuerdos programáticos sí es que no tiene cabida. Y no sé qué opinan ustedes, pero al menos para ya empezar a entrar a fondo, yo he hecho un ejercicio juicioso de seguir o de tratar de seguir la línea política de Sergio Fajardo, que es casi que un imposible. Pero coloquémoslo con temas gruesos. No sé ustedes cuántas veces han visto que él públicamente se haya manifestado contra el genocidio en Palestina. Ah, no. Que lo haya hecho públicamente, o sea, en Twitter, que fue donde más le busqué, solamente tiene una mención a Palestina y dice lo siguiente, es del 16 de agosto del 2010. Un día Uf. mágico, ahora música. Estoy en concierto de Viv Julio Sant, la orquesta de músicos de Israel y Palestina que dirige Barenboim. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ujú. Sí. ¿Ustedes creen que él se pronunció alguna vez sobre el genocidio? Solamente una vez en una pregunta que ya no se le pudo escapar en Caracol Radio, que le dijeron, venga, diga simplemente sí o no, Mm. responda. ¿Y Pues qué es que al respondió? centro hay que entenderlo por sus silencios, más que por lo que dicen, por lo que no dicen, por lo que Mm. no se manifiestan. Pero sí, ellos, el genocidio, no dicen nada, pero ponen a Petro en la lista Clinton y salen a decir que es que sí, que es que Petro se merecía estar en la lista Clinton, porque es que Petro no ha hecho lo suficiente para pelear contra el narcotráfico. Entonces, por eso es que a mí ese tema de que son moderados me sabe tan a mierda, porque ellos le coquetean a la izquierda en campaña electoral, pero después de presidencia son los perritos falderos de la derecha. Porque todos Sí. estos 3 años el uribismo decía, Petro se va a perpetuar, Petro se va a reelegir, Petro se va a quedar en el poder. ¿Y qué decía el centro? Quizás es verdad, él lo ha dicho, de pronto, ¿qué tal que? Es decir, así ellos validan la narrativa, las narrativas de la derecha. Por eso, Pero si vieron que ya se empezaron a mover un poco el espectro, porque por pues ejemplo le porque ya empieza preguntan la campaña. Ujú. claro, le preguntan a Fajardo directamente, venga, ¿qué va a hacer? O sea, usted va a tirar para donde la Espriella, ¿no? Y dice, no, con de la Espriella no, no, no. Entonces luego le preguntan, bueno, ¿y está Cepeda? Silencio. Pero lo que han hecho, a mi modo de ver, al menos discursivamente, desde que Iván gana pues con esta votación altísima la consulta, desde ese mismo día, si ustedes revisan las redes de ellos, al menos de las cabezas, empezaron a decir, uff, fue alta la votación, como que bien por ellos. Y empezaron ahí a tirar otra vez para lo que sería el centro, Ujú. que ahora la tendrá jodida Fajardo, porque ¿qué Sí, va a hacer? ¿Con, pero, con Vicky Dávila o qué va a hacer? pero eso lo ha hecho muy notoriamente Claudia López, ¿no? Que es otro nombre que no hemos comentado. Sí. ¿No? Porque Claudia López ha comenzado a acercarse un poco, bueno, ya conocemos su carácter político, ella sí que para mí es la representante del centro, entonces yo les propondría también hacer esa lista inicial, porque ya mencionamos a los Galán, hemos mencionado a Fajardo, hemos mencionado a Claudia López, pero ¿cuál es esa lista inicial de lo que pensamos que puede representar ese autoproclamado, autodenominado, extremo y divino centro en Colombia? ¿No? Yo hablaría
eh, de Gaviria. Para mí Gaviria, Alejandro Gaviria, es el paradigma del extremo centro. Es Sí. la superioridad moral, es el ejercicio, sí, la superioridad moral Y la permanente, la intransigencia también. autocomplacencia permanente, ¿no? Palabra clave. Él no camina, sino que levita en medio de donde esté, y además siempre caen parados, porque siempre están ahí, que es una cuestión fundamental del centro, y es que no son, digamos, una fuerza política que avanza y que retrocede y que hace presencia y que desaparece. No, es una fuerza política estructural del sistema y del Estado colombiano, ¿no? Ujú. Ellos están todo el tiempo ahí. Alejandro Gaviria no importa el signo político, que él siempre está dando lora por ahí. Les propongo hacer esa Y lista hay del muy extremo poca centro. renovación. Listo, hay muy Claro. poca Oviedo, marica. renovación. Mm. Fajardo y Alejandro Gaviria llevan cargando las banderas del centro ¿hace cuánto? Ahorita el Y último que se metió ahí raro fue Oviedo. Ah, Epa, ok. claro. Bueno, sí, Oviedo, ¿cierto? Oviedo. Sí. Oviedo que vendría siendo bueno, otra de las manifestaciones técnicas, que ahorita hablamos de Mm. lo técnico en el Sí. centrismo, de lo basados en la ciencia y en la estadística y en los datos, que Mm. Oviedo vino a reforzar eso, ¿no? Em, y también yo creo que al final podríamos también hablar un poquito del centrista raso, saliendo de los políticos, como por su perfil psicológico, que es muy narcisista, ¿no? Lo que mencionaba Iván es claro, la vanidad, la autocomplacencia, la sobadera de chaquetas, sus propias profecías autocumplidas, que ellos se validan a ellos mismos, ¿no? Sí. Ellos se bañan en las Marica, mieles de la pureza ellos mismos, ¿sabe ¿no? quién? Esta vieja Gabriela, La em, apolítica, La la de cambio política, esa radical. vieja, uf, la de cambio radical, exactamente. la apolítica de cambio radical, sí. No, pero yo tengo una cosa que decir ahí de lo que menciona Iván y es, yo a Claudia, cuando ingresa ella a la esfera política, es decir, cuando deja de ser investigadora, no sé, para mí ella tiene un quiebre duro, ¿no? Porque ella fue al menos en su época, con las investigaciones que sacaba sobre paramilitarismo, los 3 primeros libros que al menos que escriben en combo, ahí en lo que se llamaba antes Fundación Nuevo Arcoíris. En su momento fueron temas muy buenos de investigación como tal, del esclarecimiento del fenómeno paramilitar, pero cuando se lanza ella a la arena política, a mi modo de ver, tiene un quiebre que hasta el día de hoy no sé, como que no la deja, ella se denuncia como una mujer de carácter fuerte, pero no ha tenido esa misma, a mi modo de ver, esa misma persistencia, esa misma como firmeza más bien con su posición tanto ideológica como política. Y hay una cosa a mí que no sé cómo la veas tú, Iván, y es que, hermano, el manejo que ella tuvo en la alcaldía del estallido y el manejo que ella tuvo en la protesta social fue una vaina a la cual no se le puede decir que fue de centro. O sea, Ujú. No. ¿cuántos pelados no murieron? Claro. ¿Cuántos pelados no murieron ahí por el mal manejo de ella? Y yo me acuerdo que yo le di mucho palo y varios de los cercanos salieron a decir que es que ella no tenía el control de la policía, que eso era el ejecutivo. Cuando, hermano, si eres alcalde de una ciudad, o controlas tú la policía o te jodes. Y Ujú. pasa aquí y en cualquier otro, no sé, cualquier otro lado del mundo. Entonces creo que ahí, no sé, pero a ella, por ejemplo, la he visto otra vez volviendo acá como a lo que llamaríamos la centroizquierda, y no sé si vieron, pero también yo me puse de chismoso ahora para este podcast, ella ha vuelto a reencauchar el tema del antiuribismo, cosa que no hacía hace buen tiempo, Ujú. de volverlo a posicionar, de volver a posicionar el tema del paramilitarismo, entonces, no sé, ¿Qué bueno, es lo que pega? Al fin y al cabo ellos se montan a la Cepedaneta si se tienen que montar como se montaron a la Rodolfoneta en su momento, porque no los aceptaron, a muchos de ellos no los aceptaron en el progresismo y se montan para ganar las elecciones y ya después, poquito después de las elecciones se bajan. Digo, si consiguen burocracia, no se bajan, pero es porque el centro funciona más que todo como un parásito, como estos parásitos de Futurama que Sí, están encima de la cabeza. Lo hicieron con el uribismo y por eso Uribe odiaba a Santos, porque básicamente fue eso, o sea, como que llegó, parasitó, le puso toda su burocracia, usó su capital político para hacerse elegir y reelegir, y luego lo dejó tirado.
y por Es eso, que el centro se encuentra cada 4 años únicamente cuando tienen que discernir entre quién le da menos asco. sí, ¿no? Y, te digo, y a quién van a parasitar, o sea, de quién van a usar el Exacto. capital político, porque ellos no tienen, como no mueven nada, o sea, como inspira, sí, o sea, inspira más un helado de vainilla, o sea, tienen que capitalizar el momento político de otro movimiento, lo hicieron con la derecha en su momento, le funcionó, y tratan y vuelven y tratan de hacer el mismo script, como de ir a una fuerza política y venga, nosotros le ponemos sus técnicos, le ponemos sus ministros, porque tenemos la gente, los contactos, que es básicamente otra forma de decir, déjenos gobernar en nombre propio, que fue lo que las negociaciones entre Ujú. Fajardo y este Rodolfo en su momento, y Fajardo y Rodolfo le dijo mamola y lo mandó a la calle, como debió haber hecho, porque pues, o sea, es esa misma autocomplacencia y esa intransigencia también, porque ellos no piensan que es que ellos tienen que comprometer ciertas cosas o tienen que negociar algún tipo de cosas con el progresismo, no hay negociación con ellos, es lo que ellos dicen, es lo que va y punto, porque Ujú. como ellos tienen la evidencia supuestamente son los únicos interlocutores válidos para interpretar dicha evidencia, porque ellos son los únicos técnicos hasta ahora, porque gracias a Dios hay muchos perfiles técnicos que están surgiendo en la izquierda, la derecha siempre ha tenido sus perfiles Pero son terribles de técnicos con cuáles octogonal, pero criterios. sí, pero los Exacto, tienen, ¿sabes? porque cuando trabajan para la derecha defienden los principios del capitalismo, de la ciencia, como lo conocemos hasta hoy. Es decir, ellos no van a querer subvertir nada, pero en cambio cuando trabajan con la izquierda, ellos sí quieren imponer su verdad. Claro, porque es que igual, fíjate que el liberalismo tiene como dos compromisos fundamentales a nivel ideológico y está por un lado está todo este tema de las instituciones, de la limitación del poder, de la dignidad humana, de las virtudes liberales, y por el otro lado está la defensa del capitalismo y cuando esas dos cosas conflictúan ellos siempre se van a defender el modo de producción. Punto, o sea, una y Claro. otra vez lo que ha pasado acá en Europa, una y otra vez lo que sucede es que cuando entran las dos cosas en conflicto se decantan por la derecha siempre y siempre lo van a hacer Ujú. porque es su función dentro del sistema. Dar como una válvula de escape, pero no hacer realmente ningún cambio real ni nada. Evitar que se monte alguien que sea un cambio real es su principal función. Y por eso me da tanta rabia la gente de centro. Yo por Claro. eso les Y De mencionaba a ese, hágale, Iván. adelante, Mateo, no. No, pues era eso, o sea, Mm, el centro como facilitador de la derecha, literalmente. O sea, Claro. Y es que ahí hay una cosa por la que planteo, digamos, la hipótesis de que, de que ese centro, ese autoproclamado centro, que ya sabemos que es una etiqueta que se usa y ya está, pero estamos hablando de una derecha liberal y de unos sectores, digamos, de un inmenso oportunismo político fundamentalmente. Ese autoproclamado centro, em, a la hora de la verdad, termina siendo, creo yo, incluso más peligroso que la extrema derecha, ¿no? Y es que es una cosa que les comenté y hemos comentado muchas veces, y es que eh, creo que merece más respeto político, más respeto incluso en términos éticos, quien dice yo pienso esto. Yo pienso esto, estos son los postulados bajo los que me muevo y ustedes tendrán que atenerse a que yo si llego al poder, si conquisto el poder, pues esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y es lo que Ujú. hace fundamentalmente el uribismo. A mí como ustedes, compañeros, y como los que nos están viendo, me genera todo el rechazo del mundo el uribismo por lo que significa en la historia de Colombia, y sin embargo creo que merecen respeto en la medida en que están diciendo lo que piensan. Sí. Ujú. Ellos están a favor del narcolatifundismo, están en De contra acuerdo. de las violencias históricas, digamos, que vimos asociadas al campo de toda la vida en Colombia y que se enfatizaron desde hace 30 años con el proyecto paramilitar. Están a favor de la voracidad neoliberal del desmonte de derechos fundamentales de la clase trabajadora, pero dicen exactamente lo que piensan y sabemos a qué atenernos. Y en esa medida me parece más agresivo, más pasivo-agresivo si se quiere, pero más peligroso en últimas, ese autoproclamado extremo centro. Porque son ellos los que vienen con bienas maneras, son ellos los que vienen con unos discursos edulcorados, son ellos los que vienen con la superioridad moral y son ellos los primeros en firmar las mismas órdenes que es capaz de firmar el uribismo. Yo no tengo ninguna duda, ahorita mencionabas vos, Celis, Claudia López en su alcaldía, durante el estallido social, pero fue una brutalidad, fue una masacre lo que sucedió en Bogotá. Y lo único que Ujú. le faltó a Claudia López fue disfrazarse de policía como lo hizo Iván Duque. Lo único que le faltó, y eso que por ahí también de repente se disfrazó de militar. Pero fue una masacre lo que sucedió y son los primeros en validar ese tipo de violencias. Eh, entonces eso es la idea que también les propongo. Creo que
merece menos respeto porque es más peligroso y porque es más hipócrita y porque son los primeros en clavar la puñalada por detrás ese autoproclamado Ujú. divino centro que incluso la extrema derecha colombiana. Fíjate De que Malcolm acuerdo. X decía algo que comparaba al racista blanco y al liberal blanco y decía que el racista blanco es como el lobo y tú sabes con el Como el lobo que zorro, te quiere comer, pero que el como el liberal zorro, sí. blanco es como el zorro, te está pelando los dientes y tú crees que te está sonriendo. Y eso es como Claro. la Está identificación buena clara y la... básica del centrista, es Claro. el zorro. O sea, tú piensas que está contigo, se monta te hacen campaña y todo, pero en el primer momento que vean la oportunidad, ¡suas! Trínelo de una vez, compañero, y verá que hartos. Y que Oiga, ese pero zorro y ese lobo son parceros. yo Sí, nunca había trabajan claudiado de juntos. militar. Eh, ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el santismo. Ay, yo odio los ismos en Colombia porque es cualquier apellido con un ismo. Mm. eh, pero Santos le lavó la cara a Uribe y Santos garantizó la impunidad de Uribe. Santos nombró a Jorge Eduardo Mora Rangel, recién fallecido el cabrón, también lo mandó a La Habana a negociar la paz. Es decir, ellos se prestan entre ellos mismos para lavarse las culpas. Son del mismo grupo. Y muchas veces también muchos de esos centristas van detrás de un puesto propio. Es decir, Pero yo ahí ellos, discrepo un su poco de agenda es Mario. personal. Dime, No, discrepo de discrepa. Mario porque, bueno, no sé si de pronto te entendí mal, pero, o sea, estás ubicando también a Santos ahí en ese centro, ¿sí? Pues es que para mí, Para yo mí creo no, que el para mí. centro es la derecha republicana. No. Esa es una tesis de Sebastián Londoño. Yo antes la llamaba la derecha decente. Es decir, para mí yo creo que la gran oportunidad perdida en términos ideológicos del centro es declararse rivales ideológicos de la izquierda y no rivales ideológicos de la derecha, porque yo creo que están peleando el mismo sector poblacional, solo que el centro es centro accidentalmente porque la extrema derecha es tan extrema que ellos parecen de centro, pero ellos son de derecha. No, pero vea, hagamos, yo ahí me voy un poquito para atrás a hacer de pronto memoria y no comparto con lo que dice Mario porque, a ver, Santos, más allá de que haya sido el presidente de la paz, pues echemos para atrás y Santos fue ministro de Defensa de Uribe. Ser ministro de Sí, Defensa de Uribe, ¿qué implicó en ese momento? Que, por ejemplo, cuando Santos va a la Comisión de la Verdad, yo me acuerdo que varios de los que ayudamos allá a preparar las preguntas, era, venga, el ministro de Defensa no se podía hacer el de la vista gorda con la política del body count, que la trajeron bueno, la llevaron a Colombia desde acá, desde Estados Unidos. ¿Cómo no se iba a saber nada? ¿Sí? Entonces, lo que siempre se ha dicho, que incluso está en el libro que Santos escribe, no en el de La Paz, sino en el anterior, donde él dice como no, tan pronto nosotros supimos de eso, lo denunciamos. Y es como falso, porque es que las ejecuciones extrajudiciales sí tienen un tope en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pero pues vienen desde mucho, mucho atrás. mucho antes. Entonces yo creo que ubicarlo a él dentro de, para mí, ¿no? Ubicarlo a él dentro de ese centro, pues es falso. Otra cosa, cuando fue la guerra acérrima contra las FARC, ya Santos en la presidencia, la cantidad de violaciones al derecho internacional humanitario, pues fueron gigantescas. Esto hablándolo en términos de guerra en la confrontación frontal contra las FARC, pero también contra la población civil. Después de los bombardeos y antes de los bombardeos, no, joñe, o sea, Yo sé que no es claro lo de ubicar a Santismo en el centro. Yo, yo diría, es una derecha menos extrema, Es que digamos, la pero pues vaina, es que, pero es que esa la derecha vaina, solapada también es peligrosa, o sea, pero no, pero lo no, que y es dice que, sin Iván es duda, claro, lo que Mati, dice sí, Iván es verdad, la derecha solapada es la más peligrosa y eso es del centro, de eso venimos a hablar. Yo creo que la conclusión de esto para saltar al final es la derecha, el centro no existe, son derechas solapada. Y digo, eso, y yo gracias, menos diría, yo mal, diría el centro es una vaina totalmente relacional. O sea, el centro no existe por sí mismo, existe dentro de un universo político autocontenido. Entonces, piénsenlo de esta forma. Más allá de de la opinión que cada uno tenga de nosotros de Vladimir Putin, Putin es de centro. En la política rusa, el man es de centro. Hay un man que es del partido de extrema derecha y está peleándose el título contra el malparido del Partido Comunista. O sea, técnicamente Putin es de centro y es un man que pues para la política liberal occidental, pues claro, puede estar rayando en la extrema derecha o en la extrema izquierda según quien lo mire. Para los gringos, obviamente, pues este man es básicamente Stalin reencarnado.
eh, para, pues obviamente el bienpensantismo acá, pues el tipo va y le hace así a las viejas de Pussy Riot cuando le pelan teta. em, entonces, pues no sé, o sea, hay que entender el centro desde la relación de cada cosa. Y sí, yo estaría parcialmente de acuerdo con Mario en decir Santos puede llegar a categorizarse como un santista entre que está entre Petro y Uribe. Mm. Ustedes, corríjanme por favor, porque tengo la impresión de que vi hace años, pero de pronto me traiciona la memoria, una portada de Semana con Uribe. Esto es de hace muchos años, en la que lo calificaba de centro, mucho antes de ser presidente. ¿Alguno de ustedes lo recuerda o seré yo que ¿A quién? ¿A ¿Cuál? El Uribe? centro democrático. una portada de Semana muy vieja Ujú. de Uribe calificándolo de centro, de la Semana de hace 30 años, me refiero, Sí, sí, yo 20 y pico. creo que yo lo tengo. Ya lo reviso. Sí sé cuál dices. Pero pues recordar que él llegó por el Partido Liberal, ¿no? Mm, Que él tuvo su ascenso político mostrándose como un político liberal. claro. Yo les propongo aquí, compañeros, también otra lectura y es que quizás hay dos facetas de ese autoproclamado centro, em, a mi juicio. Y es una que es, digamos, hay una que es relativamente fácil de enfrentar porque es casi una caricatura de sí misma. Y la otra es más difícil, es más sofisticada. Claro que ambas viven en su pedestal moral, pero la primera es esa que se arrastra en lugares comunes, en falacias lógicas, en equidistancias pusilánimes, y bueno, la sociedad actual, la esfera pública colombiana actual ha madurado hasta tal punto que ya hay una crítica permanente frente a eso, entonces no cala mucho esa equidistancia. Pero es esa faceta que dice, bueno, reduciéndolo un poco al absurdo, la que dice ni fascismo ni antifascismo, no, prácticamente, ¿no? Ni narcolatifundistas ni Sí, campesinos, o sí, llevándolo casi que a la parodia, ¿no? La que dice ni negros ni Ku Klux Klan. No, no, no toma, no sí, toma postura, ¿no? Ni el zorro ni las ovejas, para volver, ¿no? Ni el zorro ni las gallinas, ¿no? Y sí. es ese extremo centro de falacias lógicas, de equidistancia, de rechazo a toda politización y que son un poco una parodia de sí mismos, en lo que cae Fajardo tan a menudo y es por lo cual Fajardo es tan fácilmente vencible en la Colombia de Sí, hoy. ¿No? Porque te arrastras en medio de estos lugares comunes, en medio de estas equidistancias, quedas como, y me perdonan, pero que quedas como lo que eres, como un imbécil, ¿no? exacto. Y ya está. La segunda faceta de ese extremo centro colombiano creo que es más sofisticado y creo que es más difícil de vencer por lo mismo, y es porque es menos un conjunto de argumentos que una posición de dominación, ¿no? Mm. Y es el sentido común neoliberal. El sentido común neoliberal que es el orden dominante y que parte, pues, todo el tiempo se arrastra entre esas premisas, ¿no? De la inflación del individuo, de la desconfianza de lo público, salvo para gestionar sus negocios, de la complacencia con lo establecido. Y todo desde el pedestal moral de la racionalidad, de la ecuanimidad, de la mesura. Creo que es ese sentido común neoliberal el que es más difícil de combatir en el extremo centro y el que Sí. representa un verdadero adversario. No es Fajardo el verdadero adversario, es el sentido común neoliberal y que creo que es en última la nuez, el núcleo de ese extremo centro. Claro, pero que eso al menos se ha como encarnado en Fajardo, ¿no? O bueno, yo lo he visto así desde La las verna últimas política, elecciones. Sí, sí, La, ver, exacto. la donbernabilidad. Pero es que la esa vaina, Sí, gobernabilidad, pero sí. yo veo otros más fuertes ahí, como por ejemplo Alejandro Gaviria, ¿no? Que no tiene ningún potencial político, electoral, ya lo sabemos, pero pero que electoral sí, no tiene, no, exacto. electoral no Que tiene más, nada, estamos de más acuerdo, inspira a pero, hacer fila en Colombia. ¿cómo, perdón? Que más inspira a hacer fila en Bancolombia que votar por Sí, Gaviria. claro, No, y es claro, que el mismo Fajardo lo dijo, ¿se sí. acuerdan? Yo no inspiro nada. Él lo dijo, marica. No, pero Ellos no inspiran Gaviria, nada. Yo, se refería creo que a yo una vez vi Gaviria. a Alejandro Gaviria, Gaviria yo fui también, a una alucina. A mí me feria, voy algo en Colombia. yo una vez fui a una feria en Medellín de mineros, perdóneme, pero pues ese era el trabajo. Y Alejandro Gaviria se paraba solo en el lobby, solo. Se paró en el lobby y yo lo veía de lejos porque obviamente yo no me le iba a acercar a hablar. Y él como que se esperaba que alguien se le acercara a hablarle, marica, pero era de una soledad.
ese señor no Mm, tiene, ese tipo no levanta ningún tipo de empatía ni ningún tipo de coherencia ideológica, porque el no, tipo no la transmite. Yo creo que eso. a esta fecha de hoy, nadie sabe qué piensa Alejandro Gaviria y por eso hoy los partidos están, no sé si vieron que ayer salió la entrevista de Eva con la ex Miss Antioquia, la Sí. que salió a decir que ¿A era la una bala? bala para Petro y que yo no sé qué, y que le preguntan, que le han llamado de todos los partidos de centro y de derecha, marica, y hasta del Partido Liberal, y la vieja le dio un asco, yo, pues, ¿cómo me van a llamar del Partido Liberal? Pero ahí se nota cómo están de perdidos y cómo no tienen ni siquiera, no tienen, aparte de que no tienen postulados ideológicos, no tienen ni siquiera los más mínimos de reclutamiento. Están llamando a lo que sea que pueda traerles votos porque no hay ningún pilar ideológico que nos identifique. Ven, Iván, pero yo me quedé con la duda. ¿Podrías de pronto ampliar un poquito más el por qué todo, o para ti, el por qué recae todo ahí en Gaviria? O sea, ¿por qué esa máxima representación ahí? No creo que caiga todo en Gaviria para nada. Solo es pensando rápidamente en un ejemplo, pero Ah, ok, ok. también Cárdenas puede ser un ejemplo. em, Ok. y yo creo que es que si suscribimos todos que el centro es una especie de barniz político, pues en ese barniz puede caber cualquier cantidad de un amplio espectro de la derecha colombiana, ¿no? Y no diría, yo ahí sí no meto a esa centroizquierda que comentan, no, yo creo que es la derecha colombiana pura y dura, porque también Santos, que como aquí me han comentado, tiene responsabilidad en tantos horrores en Colombia, también Santos se baña en esa pretendida tercera vía centrista. Y también, por ejemplo, Cárdenas, que no tiene ningún recorrido electoral, también quería lo mismo, ¿no? La mesura, o sea, es todo el discurso en torno a la racionalidad, a la técnica, a la mesura, lo que denominamos, creo yo, centro en Colombia. Ahora, yo sí me pregunto es por qué en la Colombia de hoy no tienen ninguna potencia electoral. O sea, yo no veo ninguno de esos personajes con el más mínimo, ¿no? Impulso electoral. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Por, Yo tengo una teoría un poco psicológica y yo creo es que el centrismo termina reuniendo o dándole una cierta identidad a cualquier individuo que parta de sus postulados narcisistas, es decir, de ese impulso de emitir juicios morales, cualquiera sea la coyuntura, pero completamente desprendido del contexto. Y yo creo Pero que ahí por la eso es que vaina no no hay sería el unidad narcisismo. entre ellos. Yo creo que es simplemente, y esto es algo meramente personal, no tengo cómo demostrarlo, pero yo creo que es esa gente que abunda en Twitter, que cada vez que Petro hace algo, ellos salen a erigirse moralmente superiores a la situación, y cada vez que tienen la oportunidad de postularse moralmente superiores, lo hacen, pero esos son impulsos netamente individuales. Ahora, sí, sí. no, yo por ejemplo creo ahí para colocarlo en términos jocosos también, hermano, y es que de esa gente al menos que menciona ahora Iván, yo creo que tiene más calle Abelardo de la Espriella. Por eso, o sea, por eso, hermano, Que ellos es se mueven en divertido. su, No, pero Abelardo es divertido, da risa. Abelardo tiene monte. Sí, tiene monte y pero, es costeño y es pero, particular, o sea, tiene energía, o sea, No, y que está pero no, es que de vivo. verdad Abelardo, esa gente no, Es que hermano, te digo, no, prefiero pues hacer en una sus fila en familias, Colombia. en sus círculos sociales y Colombia, el viraje de Colombia ha sido bastante, desde las bases y la gente, el viraje ha sido mucho hacia esa política que siempre ha Antiélite. existido, que es la política de barrio, de calle, de pueblo, y pues esa gente allá, de nuevo, lo que decíamos hace unos 2, 3 semanas, no me acuerdo cuando hablábamos de la foto de Pinzón, toda esa gente, de hecho, de esa gran alcurnia o de esas grandes castas familiares, pues ve la ruralidad de Colombia como pues otra Colombia, otro país, ¿no? Y creo que esa falta de calles se traduce ahora en el poco reconocimiento que hay y que sí o sí el estallido social y luego lo que se ha visto en la presidencia de Petro, pues eso ha movido obviamente a un sector social a posicionarse y es posicionar como, venga, existimos, siempre hemos sido Colombia y pues ustedes poco y nada son de acá porque, pues de nuevo, calle no, poca, muy poca y pero ahí, nada, ahí ¿no? retomo, ahí retomo dos cosas que dice Iván. Y es la primera de que el centro, pues al no tener su propio discurso, pues puede ser cualquier cosa. Y la otra es sobre la tercera vía, ¿no? El tercer posicionamiento. Eso ya se ha visto, se llama fascismo, que Sí, sería para tercera mí fuerza, sí. como, Sí. sí, pero,
pero es más como que el centro termina siendo así, no, Celis no me la deja pagar nunca. El centro termina siendo como la comida vegetariana acá en Occidente. O sea, uno va a India y la comida vegetariana es su propia cosa. En cambio acá todo es hamburguesa de salchicha, ¿de qué? De lentejas. Es salchicha de soya, es cualquier otra puta mierda. Es como, quiero cambios, quiero tener la derecha, pero no me gusta tan así. Me parece muy alta en sodio. Entonces quiero la versión light. Sí, como Una gas, mierda. marchar con esa gente agropecuaria ya el día de, no, uy, no, como, así como ese, no quiero que me vean con esa gente, por favor, no, o sea, Yo quiero a los pobres, pero lejos. exacto, esos cosas que yo no quiero que me vean con gente con Ariel ni esas gases. Entonces estamos llegando al acomodado urbano Sí, de clase es que es media, la política de la exacto, que cree que comodidad. todo es con buenas Sí, intenciones, pero que al final yo creo que hay mucho de narcisismo en por eso es que ellos no aglutinan. Ve ahí en el chat te están Ellos no se preguntando unen y es por porque cada Betancourt. uno tiene una ansia de figuración, de protagonismo propio. Y por eso ellos no tienen un sentido de comunidad porque no tienen ningún principio que los una. En el Pues chat te están preguntando por el poder, Betancourt, que no hemos hablado de ella. lo de Ingrid está perfecto. Esa vieja sí estuvo totalmente en el centro. Eso lo dicen todos los que estuvieron en las FARC. casi la devuelven. Por Él centrista. se vuelve ella. Sí, la vieja nunca había visto tanta atracción electoral. Pero, pero Pero pues bueno, yo eso creo que esa vieja ya giró, ¿no? Ya de centro no le queda nada. Lo de verde nunca lo oxígeno, eso. fue, huevón. Nunca lo fue. Pero ahí la Bueno, vaina no me entonces, parece que sea de narcisismo, o sea, ve a Petro, huevón, ve a Abelardo. O sea, la política es de narcisistas. A mí me parece total. que es más del moralismo que Es del mencionábamos moralismo, ahorita. sí. Y de ver la Yo creo política que va como una más bien por extensión. ahí. Sí, yo creo que va por ahí porque es como ver la política desde el punto de vista moral. Y como decía, o sea, no se basa en programas o lo que quieres hacer, sino que la forma y lo que he tratado de analizar de la mente del centrista raso es que piensa que los problemas del país se solucionan poniendo gobernantes que sean moralmente sin ningún tipo de tacha, ya, o de tara, esa es la forma de arreglar los problemas del país, que todo funciona bien. Y eso esconde ese supuesto de que todo realmente funciona bien, pero es que los políticos son malos. Y si cambiamos los políticos, todo va a empezar a funcionar bien. Pero el problema es que Ujú. la política funciona mal. Todos los políticos son iguales, exacto. Exacto, todos los políticos son iguales y solo tenemos que poner arcángeles en pijama a dirigir la república, pero la estructura de la república está bien. Ese es el supuesto. Ujú, claro. O sea, que las estructuras de poder que generan esas dinámicas, en el fondo, simplemente están siendo coaptadas por un grupo de personas moralmente inferiores y que si tan solo estuviera gobernando a alguien como ellos, que pensara como ellos, que sintiera como ellos, que no se dejara influenciar de las emociones como ellos, ahí sí Ujú. todo se va a arreglar y ya empezamos, vamos a hacer Austria. O sea, y no, o sea, Ujú. sencillamente no. Claro. Hegel habla de eso como las almas bellas. O sea, es Exacto. gente perfecta y moralmente impoluta, así no lo sea, que trata de extender su relación con el mundo al resto de cosas sin entender que, pues, primero puede estar pensando mal, que eso es Ujú. lo que me parece que la mayoría, lo que podría definir al centro es que es el bien pensantismo puro. Esta gente nunca ha tenido un mal sentimiento, un mal pensamiento, una mala acción en su puta vida, mucho menos entiende que incluso si quiere hacer algo, eso implica hacer cosas malas. Sí. Yo pues soy comunista y digo abiertamente, pues hay que hacer un clasicidio, marica. Los de la ultraderecha dicen lo mismo, pero de otra forma. Dicen, claro, el problema es que hace falta hacer limpieza social o alguna mierda así. O sea, les falta entender que hay bien en el mal y mal en el bien, marica. Una idea, ahí sí, full centro, el centro invariable de Confucio. Claro. Y aquí lo están diciendo, yo suscribo mucho a eso y como lo decía Zambrano Curcio, y es que si algo identifica ese centro, digamos, para intentar ceñirlo ideológicamente, porque es que evidentemente ellos, su ideología es el poder, ya, ellos se consideran predestinados al poder, llamados al poder, necesarios al poder, y en nuestro caso pues al Estado colombiano, pero si algo los caracteriza es esa complacencia con el pasado, ellos creen que está bien, que las instituciones están bien, que la república es perfecta, que realmente las cosas están bien, que realmente Colombia es buena, salvo por unos cuantos defectos individuales. Y es aquí donde yo les digo que suscriben mucho ese sentido común neoliberal, esa inflación del individuo como el agente fundamental de todos los sucesos social.
donde no hay un problema colectivo, hay un problema de individuos, de manzanas podridas, de personas que no son lo suficientemente ilustradas, lo suficientemente técnicas, lo suficientemente, yo qué sé, bendecidas por la divina providencia, ¿no? Ujú. Y lo que necesitamos es que lleguen estos personajes, obviamente con los mismos apellidos y con las mismas familias y de los mismos círculos habituales, a gestionar esto y a mejorar el país. Yo creo que un rasgo fundamental de esa ideología de centro es negarse permanentemente a la politización del dolor, a la politización, a la explicación política de lo que sucede en el país. Que yo creo que, digamos, parte de la gestión política, el accionar político, es darle explicaciones políticas, o sea, explicaciones estructurales y sociales a los desastres que vivimos. Es decir, hay un derrumbe y se lleva un montón de décadas en Colombia y no decimos que es porque, yo qué sé, porque no rezaron lo suficiente. No, decimos porque hay un problema de planeación, hay un problema de político, hay una serie de problemas estructurales que permitieron ese derrumbe y que permitieron esa pérdida de vidas. Pues bien, Ujú. ellos son todo lo contrario. Es la negación permanente de la politización de las cosas, ¿no? La negación permanente, la explicación, digamos, sí, ya adulta de lo que está sucediendo en la sociedad y entonces viven en este mundo edulcorado donde el problema básicamente es de unas cuantas manzanas podridas. Creo que ese reducirlo todo a la técnica y a los defectos individuales es el rasgo casi que patológico fundamental del centro en Colombia. Fíjate que Iván también continuando con esa idea, creo que ahí en ese moralismo y esa forma de ver las cosas individuales está la raíz de la intransigencia de lo que muestran muchos políticos de centro y de que hablaba, por ejemplo, este antropólogo que me gusta mucho, David Graeber, de que son personas que no consideran, no tienen que negociar con nadie. O sea, yo creo que inclusive, por lo menos, es indicativo de que de la capacidad de gestionar y de negociar, que cuando comenzó la presidencia Petro se fue a sentar con Uribe y a hablar y a negociar o sea, de inclusive cuando uno es consciente de la orilla ideológica en la que uno está y uno no anda diciendo que uno no tiene ideología, porque ese también es otra estrategia de marketing político de que ellos no tienen ideología, lo que me hace pensar dos cosas, o uno me estás mintiendo de frente, o dos, que hijo de puta peligro es, porque ni siquiera eres consciente de tu propia ideología. Claro, Y claro. entonces piensas que es un tema de principios universales y de valores universales, y eso significa que no vas a negociar con nadie. Porque si tu posición moral es simplemente de que mis posiciones morales son valores universales, son principios universales, no hay espacio para negociarlos, porque son universales. Está mal siempre negociar bajo esas circunstancias. Y de ahí nace esa intransigencia que ellos poseen, porque como ellos están bien, ellos son los agentes moralmente superiores, ¿por qué tendrían que negociar con la gleba? Si la gleba está Sí mal, es. la gleba no está educada. Ya, Claro. no, Ujú. hay que Pero esa educarlos, hay que superioridad mostrarles moral es Que, la rabia que da. ¿Cómo se llama el que hay antropólogo? algo, el elemento de clase que es muy sí, transversal en todo esto, y hay que el educarlos con elemento la de clase. bus. Y hay que ir a sacar 31 minutos allá en Sí. Chile y hay que hacerse pupu con la campaña presidencial regalando casas a la gleba. ¿Sabes? Sí, Y sí, sí. por eso esa Uno va desconexión. y mira, y uno va y mira 31 minutos y está Juan Carlos Bodoque vestido del subcomandante Marcos, güey. O sea, ni siquiera Sí, Sí, son entienden lo resurdos. que Sí. consumen, huevón. sí, O sea, Ujú. no tienen Son el anarcos media también. literacy, no tienen la conciencia necesaria para decir como venga. Si yo pienso esto, o sea, esté bien o esté mal, viene de una tradición epistemológica y ontológica que va a definir qué es el bien y qué es el mal, y no se puede universalizar, tal cual como dice Ujú. Cursis. Y hay algo que dice Iván que me recordó a una entrevista que escuché en María Jimena Duzán, que ella entrevistó a Jenny Pierce, que es una gran intelectual que siempre ha tenido un ojo puesto en Colombia, y también creo que estuvo con James Robinson, el Nobel de Economía, y ambos sostenían que esa élite técnica colombiana insiste en vender el caso colombiano como un caso de éxito, como un gran caso de gerencia. Entonces, para ellos está su hoja de vida está en la línea de fuego, porque como ellos Mm. siempre fueron los técnicos de la derecha, los técnicos de los últimos 15, 20 gobiernos, mentiras, estoy exagerando, pero siempre fueron el ala técnica de los conservadores. Para ellos su reputación está sobre la línea y por eso tienen que sostener que todo lo que venía antes de Petro era una relativamente buena administración, lo cual es pura mierda, porque si ellos si ellos dicen, sí, lo que venía antes no estuvo bien hecho, la cagamos en esto, pues obviamente se están quitando a sí mismos sus propios pilares reputacionales. Y luego eso es transversal con temas de clase, que por eso es que nos tienen asco
a la izquierda, porque ellos les damos fastidio, somos Es que- unos levantados. Porque fíjate, que ¿sabes qué es lo que pasa? Que a ellos les da fastidio a la gente de izquierda porque la gente de izquierda es lo que a ellos les gustaría pensar que ellos son, que es gente coherente con sus hijueputas principios. En cierta medida es un tema psicológico de envidia, porque ellos Y se de quieren hecho, presentar como las personas decentes, morales, que actúan conforme a sus principios y todo. Pero cuando llega la situación en la que realmente tienen que actuar con sus principios, ahí viste a Fajardo chupando media de Rodolfo. O sea, de hecho es bien interesante y es decir 10 o 15 gobiernos no es poco. De hecho, si uno va y mira, el abuelo de nuestro queridísimo Daniel Gómez Gaviria, el man es uno de los fundadores de la tecnocracia del país. El man parte en el Partido Liberal y acuérdense, este es el Partido Liberal de los 50, cuando está Guadalupe Salcedo y hay una decisión interna y los liberales que están acá en Bogotá y que es un montón de gente más o menos acomodada por las formas políticas y el acceso, digamos, a nuevas estructuras económicas, empieza a decir como no, pero es que el ejército, el que los revolucionarios liberales es que ya se pasaron, ¿no? Hay que empezar a lidiar con la violencia porque es que la violencia no es. ¿Y qué hicieron? Pues permitir la violencia y darle pie a que se fundaran las FARC como escisión pura de las guerrillas liberales. Ok. Entonces sí tienen una larguísima tradición de amistad, por lo menos, o de connivencia y de cooperación. Por eso al centrismo no le conviene para nada llevarle la contraria en términos discursivos a la derecha actual. y sacar Y pecho por eso, del país, el tercer país más desigual del mundo con una guerra civil de más de 50 años. O sea, es que Sí. también es la desconexión que tienes que tener para sacar pecho de eso. Ujú. ujú, Claro. 800 muertos después. Claro, es que ahorita con todo esto que ustedes dicen, compañeros, yo pienso que llamar al centro derecha liberal es ser generoso, ¿no? Con sí, ella. Es pasarnos de generosos porque a menudo ni siquiera llegan a eso, ¿no? Son fundamentalmente oportunistas y gestores políticos de un país brutalmente violento, brutalmente desigual, absolutamente intolerable, pero siempre, incluso más que la extrema derecha, que al menos tiene un horizonte de acción. Ellos parten, como decíamos antes, de la satisfacción de lo establecido, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Va a parecer que defiendo mucho a esta ultraderecha, pero es que me parece más respetable. Al menos ellos tienen un horizonte, al menos ellos saben a qué van, al menos ellos saben cuál es el país que desean, aunque no lo suscribamos en absoluto y aunque nos ¿No? parezca a nosotros un infierno. Pero es que este autoproclamado centro es la satisfacción frente a la belleza y frente a la majestuosidad y frente al maravilloso país que tenemos, cuando lo que tenemos es una catástrofe social. Lo que tenemos es un país absolutamente insoportable. Entonces, ujú, yo, a Pero ver, adelante. ahí, ahí estoy de acuerdo Mm. con una cosa que decían y es, sí son los mejores gestores, o sea, sí son los mejores administradores, ¿no? Del O sea, horror. es gente del horror, exacto, Sí. pero hacen viable el horror. O sea, es Ujú. lo que siempre yo he hablado, creo que lo he hablado con Cursis antes, y es, Colombia es un país macro mediocre. O sea, Ajá. nosotros ni fu ni fa, no hacemos Sí, sí. mayor cosa. Ujú. Sí, o sea, lo que nosotros llamamos la macroprudencialidad y porque nosotros somos, digamos, un ejemplo de éxito para mucha gente y somos, digamos, el caso de la democracia continua más extensa en Latinoamérica y que tenemos la misma moneda hace un montón de tiempo, es ese tipo de cosas lo que permite ser los mejores gestores, los gestores de una Mm. mediocridad absurda, completamente inviable, que no va ni para allá ni para acá porque no dejan a la extrema derecha realizar el país que quieren realizar perfectamente ni a la izquierda más o menos empezar a hacer los cambios que se necesitan, sino Mm. mantener un status quo y mantenerlo de tal forma en la que todos estamos completamente inconformes, pero pues ahí se mantiene y ahí sigue el hijo de puta ujú. país y sigue y sigue y sigue y Y sigue. ellos están cómodos. Y ellos están cómodos. Y yo creo que el mejor ejemplo para eso es el Transmilenio, marica. Nos venden la gran solución, la gran inversión, la gran modificación de infraestructura para la ciudad, que al final termina siendo un sistema completamente excluyente, hostil, agresivo, inseguro, contaminante, pero nos la siguen vendiendo como denos las gracias, porque si no hubiéramos hecho Transmilenio, ustedes todavía estarían cogiendo bus en la Caracas, y Mm. es lo que dice Mateo, es macro mediocre. Es el mejor sistema de transporte público en el mundo, aparte de todos los demás. No, y hay Claro. yo digo, hay una cosa para también recauchar lo que venía diciendo Mateo e Iván, y esa falsa,
que es una falsa frase, pero que la han sabido capitalizar, de posicionar que somos la democracia más antigua del continente, a mí siempre me ha dado mucho mal genio y rabia que se ha logrado posicionar tanto que desde la academia, al menos en los espacios que he estado acá en Estados Unidos y en Europa, colocan siempre el ejemplo de Colombia para referirse a una democracia estable. Y es como, vengan, con todo el respeto que se merecen académicos de mierda, las cifras de violencia política en Colombia son mucho peores que las dictaduras del Cono Sur. Entonces, ¿cuál democracia Y ni sin cuál el desarrollo. democracia? Y eso es lo peor, eso es lo más hijo de puta, sin desarrollo. O sea, la democracia más Sí, antigua del continente con violaciones de derechos humanos peores que en las dictaduras del Cono Sur y más Y con encima carreteras del siglo XIX. en vías de desarrollo, no, como mierda. es Venga, que eso, hablemos de algo un poquito más amable, quizás un poquito más Voy a constructivo. cambiar de tema del todo. Sí, porque, no, pues porque darle palo a esos cabrones podemos darle palo todo el día, Toca podemos hablar de desmantelar la al centro, yo estoy futilidad, de acuerdo. pero ¿cómo atraer a la gente de centro? ¿Cómo Es, convencerla es que de... bueno, aquí ¿para entonces qué? me lanzo al agua. Yo no creo que haya Hágale. que atraer a la gente de centro. Yo creo que se trata de pues, la lucha política, pues de construir nuevos sentidos, de construir em, nuevas posibilidades políticas, nuevos entusiasmos, nuevas identificaciones, y eso no pasa por comprar el discurso centrista, ¿no? Y es que es todo lo contrario. La gente, precisamente, el centro no tiene potencial electoral porque en momentos, digamos, de cierta excepcionalidad política, como estamos viendo ahorita en Colombia, eh, la gente prefiere, y esto casi que es una regla general, la gente siempre prefiere al original que la copia, ¿no? Es decir, cuando Claudia López, para volver a ella, de repente compra todo el discurso de la ultraderecha y el discurso xenofóbico y el discurso de represión, pues la gente para eso prefiere un ultraderechista de verdad, ¿no? Que comprar eso. Cuando de nuevo Claudia López, otro personaje, digamos, que tenía cierta relevancia hace unos años y que parecía que iba derecho a la presidencia, ahorita ya sabemos, ya creo que está completamente quemada, pero bueno, Colombia nos da sorpresas. Pero si de repente la misma Claudia López pasa a un discurso más pluralista, un discurso de media defensa de las mayorías sociales, un poco como está sucediendo con la izquierda, la gente no le copia nada, porque para eso prefieren a la verdadera, digamos, a los que realmente defienden esas tesis desde siempre. Entonces, pues, no es siempre la gente va a preferir el original a la copia, ¿no? Siempre la gente va a preferir por el que es directamente autoritario al que de repente entra con unos discursos securitarios de medio pelo. No, pues para eso la gente de una vez se vuelca al autoritario de extrema derecha. Mi punto es que no tenemos que hacer un esfuerzo significativo, creo yo, por atraer al centro con discursos de centro, con esos discursos edulcorados, pusilánimes, que ya hemos diseccionado de sobra en estos minutos. Yo creo que lo que tenemos es que construir, además que no vamos a convencer a esos sectores de café bogotano, ¿no? Tenemos es que interpelar a todas esas multitudes que de repente no De se identifican acuerdo. con el centro, pero que estamos seguros que de repente pueden identificarse con una alternativa popular de aumento de derechos, de estabilidad laboral y de pensiones, etcétera. Yo creo que soy más bien distante frente a la idea de atraer al centro. Pero vea que ahí abre paso para un tema que es más interesante y es sobre reclamar el discurso de la seguridad, ¿no? O Ujú. sea, esto no debería ser una vaina exclusiva de la derecha. Lo que pasa es que pues nosotros vemos cualquier ápice de autoritarismo que se necesita para Ujú. pacificar el territorio, y ya de una decimos extrema derecha. Ujú. Pero pues ahí sí prefiero la versión directa, lo que usted dice, al original, que digamos a lo que pasa en los gringos, ustedes que Ujú. son como más internacionales. Yo prefiero a Trump toda la puta vida que a Biden o a Kamala Harris bombardeando niños en Palestina, pero con perspectiva de género. O sea, van a hacer exactamente lo mismo y le ponen un sticker de la bandera arcoíris, Sí, y total. si Claudia López llega a llegar, pues marica, saca un ejército de paramilitares, pero trans, alguna Ujú. mierda así, o sea, Las masacres más inclusivas, las masacres más inclusivas. sí, Sí, exacto, volvamos inclusivas las masacres y los horrores. Marica, eso no tiene sentido. claro. Ajá.
Es que además, y perdón por tomar de nuevo la palabra, nomás para seguir esta idea un momentico, y es que yo estaba recordando ahí en algo en redes que, que hay una frase atribuida a Bertolt Brecht, ¿no? Que dice que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Ok. Que apenas lo sacudes un poquito, se le sale todo, ¿no? Toda la brutalidad. Entonces toca tener cuidado, Uno porque yo rasguña un también, centrista yo y suscribo sangra eso. un fascista. ¿Cómo, perdón? Uno rasguña un centrista y sangra un fascista. Esa es la idea. Yo creo que yo le tengo realmente, eh, no diré miedo, pero sí diría cuidado con lo, puede pasar lo peor con personajes como Claudia López en el poder. Y miremos a Duque. Duque era el menos barra brava de la camada e hizo una masacre a cielo abierto en todo el país y en Cali y en Bogotá durante el estallido social 2021. El menos barra brava de la camada. Yo creo que esos menos barra bravas son los más peligrosos. De Claro, acuerdo, porque de es acuerdo. que... Hubo una cosa que se nos pasó. Dale, Andrés. No, sigue, sigue. No, que hubo una cosa que no se nos pasó, que creo que Andrés Zambrano Curcio fue protagonista de esta historia hace más o menos un mes y medio cuando salió esa encuesta de cifras y conceptos que inflaron al centro, que Está decían que mal el diseñada esa 45%. pregunta. Está mal diseñada esa Que pregunta. decían que, pero sí, pero a lo que voy es la oportunidad que tomaron los centristas para salir a decir que ellos eran los más numerosos del país, puta, y que el 45% del país era centrista más o menos, y luego, semanas después, en la otra encuesta que se vio que ninguno de sus, bueno, Fajardo está como en el 8%. Sí, ¿no? La alineación ideológica volvieron a preguntar con la opción de ningún tipo de afiliación ideológica y ahí sí salía que Claro, realmente los centristas no son ni el 10%, que es claro. la realidad. Por eso. Y el ninguno es como el 35, 36%, que es la realidad. La mayoría de las Y eso, personas, Ajá. la esa es pluralidad una no tiene. respuesta, sí, es una respuesta directa a la política Ujú. partidista liberal que hemos tenido toda la vida. Ujú, Y es Ajá. cuando tocaba pintar la iglesia de azul o de rojo, o ujú. ir a la iglesia con el pañuelo azul o el rojo, Ujú. pues marica, pues mucha gente se acostumbró que ni de política ni de religión en la mesa, mucho menos de fútbol. Entonces, yo sí siento que la historia de violencia del país ha llevado a que mucha gente diga, no, yo prefiero no meterme en política porque eso es una mierda, que no es lo mismo que ser centrista. O sea, claramente tendrán Claro. sus opiniones, claramente tendrán, digamos, unas posturas que si las llevan a cabo, caen en la izquierda o en la derecha, pero Sí, que claro. prefieren no expresarlas porque, pues, marica, este país es inviable políticamente. Y es que fíjate que yo creo que hace como las últimas elecciones la silla vacía sacó una calculadora de posiciones políticas para ver dónde estabas tú en comparación con la mayoría de las personas y encontraban que la mayoría de las personas tienen como preferencias muy fuertes por la redistribución, pero al mismo tiempo son súper conservadores, o sea, como que a rezar la Biblia y bulaca, algo así por el estilo, o sea, y es como lo opuesto, completamente opuesto al set de políticas, al conjunto de políticas que representa el centro liberal. O sea, básicamente las políticas económicas de derecha con algunos componentes, algunas características del progresismo en materia de respeto de derechos individuales y diversidades sexuales. Es lo Ujú. opuesto a lo que la persona promedio del común quiere o de los valores que profesa, porque suelen ser socialmente conservadores pero redistributivos. O sea, un partido Ujú. social cristiano en Colombia arrasaría. No entiendo por qué no lo ha hecho todavía, eso es una gran interrogante para mí, pero pues sí. Doctrina social de la iglesia en el país. Exacto, por alguna cosa en Latinoamérica tuvimos la teología de la liberación, precisamente por eso. Ujú. Y, y es, o sea, es fascinante también entender que ellos piensan de que la gente se va a alinear política e ideológicamente. No, o sea, los detestan. O sea, la persona promedio les parece como fundamentalmente incompatible las políticas de centro. Y no solo eso, sino también el miedo del político de centro, el populismo, viene de eso. Viene al miedo a lo popular, a lo que realmente la gente, porque ellos desconfían profundamente de la gente de abajo y por eso tienen esta posición condescendiente de que hay que educarlos, porque son completamente incompatibles. Y recordemos que el opuesto del populismo es el elitismo, y es la posición elitista, básicamente. O sea, todos Ajá. seamos élites, y no se puede ser. Y el clasismo es una manifestación de eso, Sí, porque el centrista colombiano es muy sí, clasista. es clase media trepadora Pero es que acomodada, clasista Mm. o más bien es de esa también clase como, no, mentira, no sé, porque también arribista. cabría ahí un Es un poco mal los clasismo. levantados, ¿no? Elitista, Es un digamos. mal clasismo. Sí, es un mal clasismo porque, pues, marica, Es un yo mal soy clasismo. clasista, yo Claro, creo en claro, la lucha de clases, claro. pero pues, huevón, o sea, esta gente es un montón de desclasados hijueputas que dejan de trabajar 3 meses y están igual o peor que la gran mayoría del país, huevón. Sí. O sea,
Es que Son nos tan falta proletarios educación y como el más conciencia de proletario. clase, weón. Sí, porque Mm. ganen más o porque ganen menos no los hace menos trabajadores, weón. Pero es que eso Bueno, no Y lo que yo sabe creo que a lo que la gente, decía Mateo. Curcio es de todas, de por qué el centrismo o digamos el sector moderado o el sector menos extremo ideológicamente ha dejado perder tantas oportunidades como por ejemplo eso, lo de los elementos sociales de la religión. Ahí podrían haber explotado algo. Es decir, yo creo que el centrismo está tan perdido, tan ensimismado en su narcisismo de querer posar siempre como superior moral, que ni siquiera se enfocan en cuestiones realmente políticas. ujú. Por eso yo creo que ellos simplemente se enfocan en eso de las buenas intenciones, en los juicios morales de coyuntura, y por eso bueno, es que sí, es muy difícil digerir que Fajardo haya ido a lamerle el culo a Rodolfo hasta el último momento, pero ustedes ven, por ejemplo, lo que pasó con Sandra Borda y Galán esta semana, me parece que es una clara muestra de los únicos momentos de discernimiento del centrismo, es cuando las posturas son tan radicales que por fin les toca tomar una decisión. Y lo que hizo Sandra Borda fue decir, no, marica, yo en la traición a la patria ya marca una raya y por eso se fue en contra de Galán y por eso Galán le tocó prácticamente salir a corregir, marica, con el rabo entre las patas. ¿Cómo No, pero habrá es que esa sido? cosa es una vaina muy impresentable, ¿no? Claro, No, es que muy cómo será de impresentable. vulgar, cómo será de inaceptable, cómo será de insultante que hasta Sandra Sí. Borda salió a condenarlo. Mm. Que esa es la Ujú. otra cosa que yo, por ejemplo, no he logrado entender en términos políticos. Pues, por ejemplo, toda esa lucha que en su momento dio el MOVIR y la gente del Polo Democrático con el antiimperialismo. Y hermano, y ahora lacayos y callados ahí con toda la cosa de Trump y el bombardeo. Que hay que decirlo, de hecho, es que también han pasado muchas noticias de Agachi. Ayer o antes de ayer creo que fue que nuestra canciller salió ya a mostrar que en efecto hubo un bombardeo ahí en Buenaventura. Entonces, y la gente callada. O sea, estos manes callados, no joda. O sea, no joda, Ojo, no Es, joda. sí. es que yo creo que en es en los momentos de la verdad, o sea, en los momentos críticos, donde realmente puede uno radiografiar qué es ese extremo centro, ¿no? ¿Qué significa para Colombia y para la historia de Colombia? Yo quiero insistirles en esto, porque es en esto. No solamente está amenazando Trump con bombardear territorio nacional, ante lo cual cualquier persona con un mínimo de dignidad y de sentido no, nacional, ni siquiera diría patriótico, sino apenas nacional, debería saltar a rechazarlo de inmediato, sino que es que además está asesinando ciudadanos, está asesinando, y ya era suficiente pusilánime cuando decían que Gaza no tenía nada que ver con Colombia, porque desde luego que tiene que ver todo, tiene que ver con todo, y mucho más un genocidio a tiempo real y a la vista de todos, pero además es que están asesinando gente probablemente en mares territoriales colombianos y probablemente, y no, probablemente no, ya sabemos que ciudadanos Ya se sabe, colombianos ya también. se sabe, sí. Entonces, y tenemos mal contados un centenar de muertos entre colombianos y otra gente del Caribe, otras nacionalidades, que de todos modos hace parte, digamos, de nuestra comunidad, de nuestros Ujú. pueblos hermanos. Entonces, se necesita un mínimo de dignidad, un mínimo de sentido nacional para saltar a rechazar eso. Y esta gente ni siquiera en esta coyuntura es capaz de pararse seriamente a denunciar eso porque considera que entonces le están dando algo de razón a Gustavo Petro y algo de razón a la izquierda colombiana. Esto me da pie para decirles algo más que se me ocurrió aquí escuchando a los compañeros, y es que ese autoproclamado divino centro están bañados con esa doctrina antiizquierdista, anticomunista, y por eso las pequeñas excepciones que salen son efectivamente excepciones que confirman la regla. Que es un caso como el de Roy Barreras, que no lo hemos mencionado y me parece que merece, digamos, algún análisis. A mí me gustaría escuchar qué es lo que dicen ustedes de Roy Barreras. Y es efectivamente bueno, que él es una excepción frente a un autoproclamado centro que es en últimas. Pues si Válido. l'État c'est moi, Roy es la politique c'est moi. O sea, el man es la política en sí misma. Es la política encarnada. O ¿La sea, el man política o la es politiquería? la El man es La, es un, la la política política. claro, colombiana, Lo la único man es un política realmente colombiana, pero yo politiquero de creo que kilo, man es un camaleón es que impresionante. Yo fíjate en por esos eso, o virajes sea, no creo.
lo único Sí. realmente que no tiene ideología es el clientelismo en Colombia y la politiquería. Es lo único realmente desprovisto de ideología que como reclaman los centristas es esa corruptela, porque realmente funciona es en base a obtener ingresos y obtener poder. Entonces, pues nada. Una pregunta acá que yo creo que es buenísima para que no se nos pase el centrismo en los medios. El centrismo en los medios, eso existe el centrismo en los medios porque, por ejemplo, la silla vacía que aquí Andrés Toro nos está preguntando, ¿existe un centrismo mediático en Colombia? ¿Existe lo que llaman en España la progresía mediática o es más de la misma mierda pero empacada en un empaque light? Los comunicadores, los periodistas y en general la gente que trabaja en medios en Colombia sufre de un vicio que me lo explicaba un amigo que es periodista pero que estudió en Argentina, y es que acá buscan crear, digamos, unas narrativas, ¿cómo llamarlos? Como equidistantes, creo que fue la palabra que usó Iván ahorita. O sea, siempre desde una postura externa, nunca tomando una posición, siempre diciendo como, oh, no, es que yo estoy reportando los hechos y solamente los hechos. Sin embargo, pues uno va y mira y pues obviamente, pues más allá de quiénes son los dueños de los medios y qué intereses están defendiendo, pues la misma formación de esta gente los lleva por antonomasia a pensar que sí son reporteros netos de los hechos, sin estar tomando de facto una posición porque son esclavos de la ideología, marica, no Exacto. son amos de la ideología, no En dominan, medios no que funcionan entienden. bajo los principios neoliberales, además. Claro. Exacto. Y eso es una idea Entonces hay que muy... acabar con todos los periodistas. Este man, Ya vamos a ChatGPT los está necesitar acabando. Ya la noticia es le Mateo, preguntamos al lado cuánto debe ser el salario mínimo el otro año. Y la verdad, mejor que los economistas en Twitter. Quiero ChatGPT, por favor. O sea, me parece más justo y más salomónico usar ChatGPT que realmente tener esta pelea, hijo de puta, eterna de todos los años, de que ay, el salario mínimo va a aumentar el desempleo, se equivocan todos los años, y otra vez la misma huevonada con Melquisedec en Twitter teniendo que pelearme con esa. Mejor no sigo hablando porque ya me emputé, no joda. Pero Para eso te llamaba, para sacarle la piedra. Ay. Ven, volviendo a Roy, y me pareció el putas que Mateo haya abierto el podcast con eso, porque el verdadero centro ahorita sí vendría siendo Roy, el centro pragmático que quiere convocar, porque el centro se supone que debería hacer eso en lugar de fracturar, porque el centro de Fajardo siempre ha dividido. El centro de Gaviria siempre ha apuntado a dividir a la izquierda, a dividir a la derecha para medio rasguñar algunos votos. Pero yo creo que ahorita sí tienen razón. El que se puso la camiseta del Frente Amplio, yo creo que esa es la definición del Frente Amplio, es ubicarse en el centro para tratar de jalar de todos los lados, que por eso trató de mandarle invitación a Miguel Uribe Londoño. trató, no, lo mandó, lo hizo y ahí es la discusión, o sea, ¿hasta dónde vas a tirar? O sea, eso es lo que Y ahí ustedes está con llaman ahora el Francia y centro. ahí está con Ahí, Murillo. ahí está Francia y está Murillo, exacto. ¿Allá le copiaron? Hace Pues rato salió con ellos. salió con ellos, Ah, sí. no, es que yo sí, ese pedazo de la Pero Pero, política colombiana me ahí lo está el pierdo. punto, y es ahora, ese pero debería, es, o sea, si el centro fuera a existir, debería ser eso. O sea, ¿qué? El pragmatismo puro. Más allá, Exacto. no el exceso de moral, sino la falta de moral. pero es un pragmatismo con un 0.3% ahora que sacaron, o sea, es una cosa ridícula, a que se dediquen a hacer lo que siempre han sido, al menos No, Roy. siguen siendo inexistentes. Y algo que también mencionaba Mateo ahorita, y es que Colombia culturalmente, antes la política era de vida o muerte. En Colombia no hay espacio para tintas medias y eso que se llama ser apolítico no hace parte de nuestro ADN político. La gente que se abstiene, la gente que es apolítica, esa es la gente que se mantiene verdaderamente al margen, pero eso no quiere decir que estén en el centro del espectro político, porque en Colombia siempre hemos entendido que la política era prácticamente vida o muerte. Claro. Y eso de jugar en el medio nunca ha cuajado. Y por eso la encuesta que mencionaban ahorita, pues fue una tontería, ¿no? Tal cual. Perdón, compañeros, ¿me escuchan bien? Es que yo lo escucho, Sí, sí. Ah, pero bueno. te vemos sí, en muy baja resolución. Ah, sí, lo siento. toca imaginarte. En Toca 280p. Yo puse fotico de Iván aquí al lado. Pues es como el Pero porno noventero. O sea, es una vaina ahí
Como las que tiene transmisiones las de la líneas televisión aquí. estatal venezolana que todavía está en el Eso. 98. Eso le pasa por comunista, Olano. Pero me escuchan, pero me alcanzan a escuchar para decirles algo. Sí, Sí. listo. Es que te voy a llevar la contraria, Mario, hermano, y es que yo no creo que el centro esté para dividir o para rascar, salvo en coyunturas electorales determinadas, pero el centro la tiene clara. El centro tiene clarísimo para dónde tira. Yo creo que Fajardo tiene clarísimo para dónde tira y creo que Alejandro Gaviria, que de nuevo no pinta casi nada electoralmente, pero que es, digamos, una síntesis que nos sirve para explicar ese centro colombiano, Alejandro Gaviria la tiene muy clara. Por cierto, recordaba que en una entrevista, creo que en Semana, Uribe decía que había hablado con Alejandro Gaviria y que le había dicho que recordara siempre que el Centro Democrático era su casa, ¿no? Por ahí tengo la cita exacta, dice acá está su casa, ¿no? Ah, Y que Gaviria le contestó que muchas gracias y que lo iba a tener en cuenta, ¿no? O sea, ellos tienen muy claro de qué pata cojean, como dicen por ahí, pero entonces yo me pregunto es qué hacemos con un personaje como Roy Barreras. Que Roy Barreras sí representa eh, un centrismo funcional al poder históricamente, pero que no copia necesariamente el anticomunismo histórico. Eh, yo creo que Roy Barreras, en el caso de que suceda algún tipo de coalición con él, tiene que ser clarísimo que debe ser un aliado subsidiario. Es decir, un aliado subordinado, funcional a un programa político de Claro, izquierdas, si no nos ¿no? jode Si porque no, es desde luego nos zorro. jode. Claro, y ahí es Sí, donde de acuerdo. yo le discuto a compañeros que dicen que lo que debe ser, que al gobierno Petro hay que pedirle moderación, hay que pedirle menos reformas, hay que pedirle menos cosas. Y yo aquí tengo to- una diferencia radical con ellos. Yo creo que es todo lo contrario. Al gobierno Petro hay que exigirle más, porque es que si compramos la tesis de la moderación ante un gobierno que es, digamos, hijo del estallido social, del ciclo de movilizaciones históricas, pero que en realidad termina siendo, por la correlación de fuerzas, apenas un gobierno reformista, ¿no? Casi que parece paralizado. Si le pedimos moderación a este gobierno, lo paralizamos del todo, ¿no? Todo lo contrario. Yo sí creo que hay que adelantar a este gobierno por la izquierda, a este y al gobierno eventual de Iván Cepeda y al que sea. O sea, siempre toca pedirles más porque es tanto el lastre de las viejas fuerzas históricas que si les pedimos moderación, básicamente estamos eso, lastrándolos y paralizándolos. Entonces, coalición con un grupo encabezado por Roy Barreras, por este liberalismo de Velasco y de otros, tiene que ser como aliados subsidiarios. Pero ahí ujú. sí, ahí estoy en desacuerdo con una cosa y es que no hay que pedir más, hay que Ujú. pedir mejor. O sea, en vez de estar pidiendo todas las luchas al mismo tiempo, que ese me parece fue uno de los grandes problemas de Petro, meterse en cuanta puta pelea encontró, Ujú. hay que Y pedir prometer todo mejores al mismo peleas. tiempo. Exacto, no, saquemos 3 cositas chiquitas, pero que sean profundas. O sea, por ejemplo, abolir la regla fiscal, cambiar el mandato constitucional del Banrep. Marica, cosas que parecieran que no son tan importantes, pero que de fondo son unas peleas políticas ni las hijueputas y que permiten que cualquier otra reforma que se vaya a hacer tenga la fuerza necesaria para realmente poder cumplirse. Y que O sea, también ¿de son qué, cosas de qué que no se sirve? pueden echar atrás tan fácil. Ujú. Exactamente, porque ahorita llega otra reforma laboral o llega otra reforma y vuelve y hace una contrarreforma, ¿no? O sea, hay que hacer cambios de largo plazo que realmente sean profundos y ganarse las peleas que valga la pena dar. O sea, no estar metidos en 20.000 peleas estúpidas, que sí es lo que hace Petro, me parece. Por Ujú. eso, ¿qué hacer con Roy? Darle el hijo de puta país a Roy. Yo preferiría no Roy, yo digo los Char. Regalemos el país a los Char. 20 añitos, Ay, su 20 añitos. charifato. Califato. Mateo, No, se va a Mateo, la le voy a poner mierda. multa cada vez que menciona a los Char y su intención de darles el El país. charifato es el futuro. El charifato. No, vean Pero Hacemos, que bueno, y la hacemos un tercera programa opción, se llama la, el la Junior de tercera, Barranquilla. la tercera propuesta que le faltó eran los gulags, ¿no? No, Eso, yo soy más de la Guys, pero sí. Sí, gulags ok. bíblicos. No, pero vean una cosa ahí, y se van a de pronto burlar de mí con mis posiciones acérrimas a Petro, con algunas de sus posiciones. Pero vean que hace poco preguntaban que a quién le servía la polarización en el país. Y yo creo que en este momento, yo decía, entre más polarización haya, entre más la derecha y la ultraderecha de verdad muestren lo que son, más le va a servir a la izquierda. Porque es que ya por fin,
al menos como yo lo veo, ya por fin están mostrando de verdad la calaña y la sátrapa que son. Por fin están hablando públicamente, y eso sí yo lo celebro, digámoslo, en el buen sentido de la palabra, y es que abiertamente están diciendo que se va a extirpar gente, que van a acabar con la izquierda, que la izquierda siempre ha sido una mierda. Yo celebro eso en la medida en que por fin están dando la cara y ya se están dejando de tapar. Y esa discusión que hoy están dando en el Centro Democrático, que la habían planteado hace dos elecciones presidenciales, que la empezó a dar el exministro Londoño con, con lo que él llamaba la izquierda del Centro Democrático, que era Iván Duque y su sector. Ya hoy por fin ese parche radical del Centro Democrático está ganando esa discusión, están mostrando quiénes son y están por debajo de cuerda, obviamente, impulsando a El Aspriella. Y yo creo que eso hay que saberlo capitalizar. La izquierda tiene que saber capitalizar eso. Si no, estamos jodidos. Y es ahí cuando yo vuelvo y digo que estoy de acuerdo con lo que menciona Iván, en que no hay que rascar al centro, sino más bien hay que generar conciencia de quién es la extrema derecha y quién ha sido la derecha en el país, ¿sí? Que por ejemplo, y acá meto la cucharada un poco con su permiso de todos ustedes, no puede ser que en un país como Colombia condenan a el hermano del expresidente Uribe como comandante de un grupo paramilitar, que es así. El hermano del expresidente Uribe fue comandante de un grupo paramilitar nacido en una de las fincas de la familia Uribe, y eso pasa de agache, no joda. No, o sea, no Sí. puede ser posible. No puede ser No, posible. Pero pues es lo que yo RCN siempre les rindiéndole digo, tributo a Mora Rangel. es más preferible un fascista. Toda la puta vida Exacto, es preferible un de fascista. acuerdo. O sea, hay que Entonces, ser yo, aceleracionistas. O sea, hay que agudizar las contradicciones materiales y concretas de de la acuerdo. sociedad para que finalmente se monte un hijo de puta fascista y detrás de un fascista siempre hay 10 comunistas detrás que queremos matarlo, huevón. Entonces, pues sí, hay que agudizar esa mierda. Yo creo Sí. que entonces es el momento ahora para reencauchar y de pronto darle más. O bueno, yo lo pongo como con más peso lo que mencionaba Iván, de que es momento de hacer conciencia quién es la otra orilla política y quiénes han sido históricamente. Y el centro Claro. que sigue ahí con su moralismo culo y chimbo tratando de explicar el país, cuando desde el sector social y popular que ha sido masacrado, victimizado, exiliado y jodido, es el momento de hacer entender quién es ese otro lado de la política colombiana y por qué no hay que votarles a ellos. Creo que está ahí donde puede ser el punto interesante para las elecciones y que se polarice más el país, bueno, que se polarice. Claro. ¿Cuántas masacres y cuántos muertos no ha puesto todo el sector social y popular de Colombia? ¿Cuánta Cla- gente no han encanado Dale, siendo Iván. históricamente inocentes? ¿Cuánta gente no estamos en el exilio por demostrar quiénes son aquellos personajes? No, no joda, pues que se polarice. Y el De, centro no, de suerte, acuerdo. que sigan con De su No, acuerdo, yo, moralismo Andrés, culo. gracias. yo creo que Perdón, está. se me salió No, muchachos. no, no, pero está perfecto. Yo creo que está bien. O sea, el centro sigue siendo un actor político fundamental en la medida en que yo creo que es, por un lado, como les decía, sintetizan el sentido común neoliberal y por otro lado son, digamos, los agentes fundamentales del poder establecido, porque, digamos, ¿quiénes son los funcionarios realmente? Al margen de las capas altas de los altos ministerios, quién es el funcionariado? Es un funcionariado que suscribe en buena medida esas tesis centristas que son, como vuelvo a repetir, parte del aparato ideológico neoliberal. Ahora bien, yo creo que en lugar de hablar de polarización, que es válido, yo prefiero llamar a eso politización. Es que se trata de asumir la politización, abrazar incluso la politización y aclarar los términos del debate. Y yo aquí estoy muy de acuerdo con vos en la medida en que celebro que al menos en el momento político ahorita estamos aclarando los términos del debate y estamos hablando más o menos claramente o estamos dejando claro a qué nos referimos cada uno, cuál es el proyecto de país que queremos cada uno y cuál es el horizonte. Y es por eso que electoralmente en este momento el autoproclamado centro no tiene mucho arranque, no tiene mucho empuje. Entonces yo
desde luego celebro que sabemos perfectamente de qué estamos hablando y que los unos están abogando por la racialización extremada del Cauca, por la separación del Cauca entre indígenas y blancos, por la exclusión de los campesinos, por el recorte de los derechos laborales, y tenemos todo otro país que está con hambre de futuro y derechos fundamentales. Yo creo que en lugar de llamar a eso polarización, que está bien, no hay ningún problema con el término, pero yo creo que es politización y que es un buen síntoma en todo caso de la Colombia. Sí, eso Fíjate, es Iván, cierto, es que buen síntoma. sí, también estoy de acuerdo. Y creo que también el tema de la polarización, el discurso de polarización en gran medida se basa sobre el supuesto de que es un tema de percepción y de ideología, de que la gente se está ideologizando y que la realidad siempre ha estado bien. Y también, y como te digo, presupone que hemos estado bien, de que todo estaba funcionando bien, inclusive en Estados Unidos lo mismo, pero es una forma de negar la realidad, porque el presupuesto del discurso de polarización es que llegó Cambridge Analytica o llegaron algunos influencers de extrema derecha, de extrema izquierda a convencer a la gente de que su vida estaba mal, cuando todo estaba yendo perfectamente y la economía estaba creciendo. Y no, o sea, Estados Unidos y el mundo desarrollado tiene un problema de desindustrialización y el hijo de puta. Y eso no va a cambiar por la polarización. La polarización es una respuesta a lo que está realmente sucediendo. La gente ve, la gente no es estúpida y no necesita que le digan con la voz que hay una crisis demográfica en Colombia, como el caso de Juan Daniel Oviedo. O sea, la gente puede entender los problemas y de hecho esa búsqueda de la política es la forma como la gente trata de darle solución a los problemas, trata de entender los problemas que está teniendo en su día a día. O sea, entonces pues realmente a mí cualquier persona que me hable de polarización y de populismo, yo le pierdo el respeto. O sea, no sabes de política, cállate, o sea, siéntate. O sea, los adultos son los que van a negociar, porque si no, tu opinión no es válida. O sea, sencillamente no estás bien, no quieres ver la realidad. O sea, Mario, estás Está encima con el de... micro cerrado, Mario. Mucha gente, por mucho tiempo he definido a la gente centrista como esa gente que no sabe de política, pero que quiere opinar y que cree que para opinar de política basta con las buenas intenciones y con los juicios morales eh, coyunturales. Pero a mí lo que más me llama la atención es por qué hacen tanto ruido, porque en realidad no son muchos, porque afectan tanto el debate y la opinión pública si al final no son tantos. Yo creo es porque los Porque son sobreexhiben élites. los medios, exacto, porque ellos lo que hacen es lavar las narrativas de la derecha, es decir, sí, no, ni negros ni Ku Klux Klan. Entonces ya ahí se genera, abren el espectro de la opinión para generar, bueno, y ahí es que puede entrar Blue Radio a preguntar, ¿está usted de acuerdo con los bombardeos a niños? Es decir, No, es en esa relatividad. entra, ¿cómo se llama este man? Néstor Morales a decirle a Mr. Taxes como, ustedes alias orejas. O sea, marica, es una vaina completamente absurda. Qué gran Eso momento dijo. de la radio colombiana, sí. Uy, no, Néstor nos ha dado grandes momentos. ¿Alguna vez cuando llevaron a esta vieja Juliana, la que estaban poniendo de ministra sin tener las calificaciones, le dice como, pero señorita Juliana, para ser ministra en ningún lado dice que usted tenga que ser mujer, ni que ser joven, ni tener unos ojos tan bonitos como los que tiene usted? Y la vieja se le caga de la risa, huevón. Y es como, ¡ay, tan lindo! Y es como, pues bueno, marica, si ese es el nivel de debate y de discusión política que estamos teniendo en el país, pues acaben todas las emisoras de radio, marica, acaben todos los medios de prensa de una vez por todas. Pongan No, pero vea ChatGPT. que ahí fuera de joda y terminó siendo, y volviendo a recapitular lo del centro, yo creo que el centro tuvo una gran oportunidad ya desperdiciada en el gobierno Petro para hacer una posición política decente. No lo Sí. lograron hacer, no lo lograron hacer, y la oposición terminaron siendo algunos de los grandes medios o cadenas de medios de comunicación. Pero el centro político, si se querían ellos Exacto. reencauchar, si querían sacar nuevos liderazgos, caras, tenían una gran oportunidad de hacerlo y no lo lograron hacer. ¿Por qué? Por la mediocridad. Por eso. Gran aporte, Celis. La única que yo creo, y de pronto acá me echan piedras, pero las trataré de esquivar, la única que medio logró hacer algo decente fue Pedraza, que ha posicionado cosas en el Congreso en contra del gobierno Petro. Vea, ya, Curcio, Sí. Curcio Ojo, se va a vale. desmayar. No, creo que ha sido la Sí. única, pero de resto no joda. Yo habría rescatado más a la Jubinao que a la Pedraza. Le paso No más sé, a es que las Jennifer dos que a me la parecen Juinao. igual de... Yo ¿Qué? también. Sí, no, le paso más a Jennifer que a la Juinao, Sí, marica, la toda la verdad. vida.
Sí, bueno, es que las dos me parecen igual de peligrosas y pues, Pedraza sobre todo por su giro de la Eh, Mane y Ujú. todo ese sí, cuento. eso iba a decir. O sea, Celix tan metido todavía en ese tema de la Mane, debería saber el pedazo de trepadora política que es Pues, Jennifer, marica. O pues sea, yo yo estoy estudié hablando con de la esa vieja. congresista, no de la man. No, yo, a ver, yo sé quiénes son y dónde vienen. Estábamos hablando de una medio oposición, medio decente. No, pero sí, volviendo al punto de lo que dice Andrés, es verdad que el centro tuvo durante estos 4 años una oportunidad brillante para ejercer una oposición informada, una oposición basada en la evidencia, en los datos, en la estadística, todo lo que ellos dicen que son tan técnicos y que yo no sé qué mierda, pero lo único que hicieron fue suscribir a todas las narrativas de la extrema derecha. Marica, el Esa antipetrismo, fue o sea, su yo un día oposición. lo coloqué ahí en Twitter y fue que se vinieron todo el mundo encima. Yo les dije, el antipetrismo de ustedes los está posicionando, es como de derecha, o sea, ya destápense, porque qué, o sea, hicieron campaña y que con el antipetrismo, uno, ese discurso no les va a copiar, no les está copiando elecciones a ninguno, ni a la extrema derecha, ni a la derecha, ni al centro. Y dos, todo el tiempo de catalogarse antipetristas, pues bueno, sí, sean antipetristas, pero pues qué, pues propongan. ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿cuál es el argumento? No salen de ahí. Ok. Que ahí en términos más generales hay un proceso extraño de la reestructuración de la política colombiana. O sea, por un lado, por primera vez, un partido de centro izquierda como es la Colombia Humana está haciendo, digamos, una consolidación política lo suficientemente decente. Y por el otro, la derecha está en una crisis muy hijueputa por estar en el post-uribismo y el centro, pues en su anti-uribismo y antipetrismo y anti-todo, pues está en una completa inoperancia completa. Entonces me parece que es una oportunidad interesantísima para ver para dónde va el país. No son capaces de armar una Ujú. lista del Senado y ya pretenden gobernar el país. Sí, 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 no, no, no jodas. ese debería ser Venga, el Mario, título de yo este. le puedo robar 2 minutos de este espacio. Venga, yo quiero No. volver a insistir en una cosa y si quieren lo dejamos acá para hablarlo por redes o después. Pero yo sí invito a que la sentencia contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe, yo invito a que la leamos o si quieren a que después yo haga un hilo o bueno, alguna joda hagamos. Pero ahí se explica, está detallada en esa decisión de segunda instancia de qué manera los predios de la familia Uribe, que no solamente ha sido este que se llamaba La Carolina, sino también la hacienda La Guacharacas, fueron centros donde el paramilitarismo fue creado, donde estructuras paramilitares se crearon por orden de la familia Uribe, en este caso de Santiago Uribe, y cómo la financiación de sectores ganaderos, empresariales y un sector de la fuerza pública ayudaron a la expansión del paramilitarismo en Colombia. Yo creo que eso no lo debemos dejar pasar. Estamos hablando del presidente y de una de las familias más grandes que ha tenido el país, terrateniente, empresarial, latifundista y paramilitar. O sea, no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar. Bien, deberíamos montar eso, sobre todo lo de Santiago Uribe con lo de Mora Rangel, yo creo que aglutina bastantes cosas que la izquierda no debe dejar en el pasado ni en el olvido. Sería buenísimo. Pero bueno, yo creo que para empezar a cerrar, yo por mí, yo me voy tranquilo, digamos, con una conclusión que no va a sorprender a nadie, es que el centro en Colombia no existe. Es muy blendengue y Andrés Zambrano Curcio lo deja muy claro. Yo creo que a mí me hace respirar tranquilo que mientras Trump siga con todos estos ataques de lo que ahorita ya rebautizaron la doctrina Donroe, es decir, ya no es de Monroe, sino es de Donald Trump, va a seguir eso fragmentando a la derecha y al centrismo colombiano y eso los va a terminar cada vez empujando más hacia la única opción no imperialista que es Iván Cepeda, la izquierda, y eso nos da aún más argumentos para que ellos vengan hacia la izquierda abajo con una actitud subsidiaria, como decía Iván, y que no vengan con esa arrogancia de que nos unimos pero nos dejan gobernar a nosotros en nuestros propios términos, que ese era básicamente el mensaje de Alejandro Gaviria y de Fajardo. Entonces, digamos, yo me voy, los próximos meses de campaña, yo creo que el centrismo va a terminar decantándose sobre todo por esos aspectos de geopolítica y de interés nacional y de protección. Entonces yo creo que ahí ya la disyuntiva está clara. Ahora, los que sí están buscando su tajada van a ir a lamerle las botas a Abelardo de la Espriella. Ese show ya no lo podemos esperar. Entonces, bueno, no sé cómo quieran cerrar ustedes. Esa es mi impresión. Votemos por Timochenko. ¿Qué? Mateo, marica. Nos van a cerrar el espacio.
¿Usted no está diciendo que antiimperialismo? Al menos alguien que haya cogido las armas, mi hermano. Claro, pues yo también soy antiimperialista. Vea, por ahí están diciendo que montemos lista del Partido Bodeguero de Colombia, dándole la primera casilla a Iván y el 100 a Andrés Celis, supongo. Yo me pido el 69. Como Uribe Marica, pero arrastrando. yo he hecho oposición a Petro, pero decente. Yo he echado propuestas, Claro. Uy, sí, decente, mandándola a comer mierda. pero con propuesta. O sea, yo lo mando a comer mierda, pero con propuesta. Lo que pasa es que el man, Sí, sí, No, yo al menos, lo yo que al menos pasa, lo mando a que lea otro libro de Gabriel García Márquez, weón. sí. Pues, Eso es una oposición culta. pues compañeros, yo les diría así también para ir cerrando que yo sí no creo que el centro no es antiuribista en Colombia en absoluto. No creo que Basculio tenga dudas al respecto. El centro es oportunista, es funcional al viejo orden y por tanto se siente muy cómodo con el uribismo. Y si le toca elegir entre la izquierda y el uribismo, va a preferir siempre el uribismo porque, y me perdonan, pero vuelvo y recuerdo esa idea, ¿no? Y es que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Siempre, en lugar de perder una serie de privilegios, van a preferir las salidas autoritarias como lo representa el uribismo en Colombia. Siempre serán funcionales al viejo régimen, creo yo. Los pocos que de repente tengan una posición genuinamente liberal, como puede ser, por ejemplo, Roy Barreras, tienen que estar en posición subsidiaria, evidentemente, pero yo creo que me quedaría con una idea y es que no toca convocar al centro. No tenemos necesidad de convocar al centro, ni creo que esa sea la discusión. Hay que convocar al pueblo. Hay que construir Sí. mayorías sociales cada vez más transformadoras. Yo sí creo que hay que adelantar a Petro y a quien esté por la izquierda. Yo sí creo que impulsarlos a más y mejores transformaciones. Pero no pidiéndole cacao a ese viejo centro pusilánime y cómplice de todas las violencias, sino convocando a un pueblo cada vez más grande y cada vez más transformador. Sí, por eso quieren votar por Iván. Ve, para darle, uno de nuestros oyentes que quiere saber nuestra opinión de votar por Inti Asprilla. A mí Inti Asprilla no me cae mal. Me parece que se ha diluido como entre ese mierdero tan horrible Mm. del Partido Verde, que es Cascarón vacío desagradable. del Partido Verde. Ni me Dime. va ni me viene Inti. Sí, es un cascarón vacío ese partido. O sea, oiga, realmente. venga, pero no le dimos tanta madera al Partido Verde. Después toca darle Porque es dura madera a esos inexistente, o sea, manes. ya no, ya es un no factor ahora. O sea, Es una fábrica de avales. exacto, Pero o vos sea, ayudaste a montar Ah, esa vaina, ¿no, Mario? Uy, uy, qué uy, porquería el Bari. acusaciones de talla mayor. No, yo trabajé en el Partido Verde francés y me centrista. metí en la ola verde cuando todavía me quedaba algo de ingenuidad Ah, muy hace bien, unos años. muy bien. No, es Ya que no me por queda. ejemplo es Pero una vaina vea que esto es impresentable un que esté buen síntoma. ahí, que esté ahí JP Hernández, hermano, no jodas, Exactamente. no Pero jodas. vea, Ese vea man que esto es debería, un buen Y la síntoma Miranda. de la madurez política, y es ya no tenemos que descongelar de su sueño criogénico a Antanas Mocus a que le dé la palmadita en la espalda al primer candidato que se aparezca. a que Entonces pele el Bueno, ya pero ahí culo. vamos superando eso. desembalsamaron a Lucho Garzón, marica, que también estaba por allá enclosetado no sé hace cuánto tiempo. Pero bueno, para decirle, a mí no me cae mal Inti Asprilla, no me parece que sea un voto perdido, pero tampoco muy bien invertido. Pero a mí me parece que las luchas que el man ha dado son chéveres, Y el papá se la jugó en su momento. Bueno, esto no le da ni le quita, pero lo recuerdo nomás. ¿no? Nah. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos. Como pueden entender, descubrimos que el agua moja ni el centro existe. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Iván. Muchísimas gracias Andrés. Muchísimas gracias Mateo y Zambrano Curcio. Por favor, todo el mundo, like, comment y campanita en YouTube para ayudarnos a crecer. Y Por retuiteo favor, y todo. escríbanos si tienen sugerencias de más temas, sugerencias de más invitados. Aquí en la bodega lo que queremos es hacer que nuestra comunidad zurda y de izquierda crezca sin ningún complejo ni temor. Muchísimas gracias a todos. Abracitos. Saludos, Gracias. compañeros. Abrazos. Besos, chao.